Capítulo 12. La viuda María ya no dormía en el desvaído diván de mimbre bajo los tupidos granados cuando José y yo seguimos a Juan a través del piso superior hasta el patio. En su lugar, pero ocupando solo la mitad inferior del diván, estaba sentada otra mujer, dedicada activamente a desvainar guisantes dentro de un tazón de madera que tenía sobre el regazo, entre los pliegues de un largo vestido negro. Era una belleza. Su cabello largo que ondeaba al viento tenía las tonalidades del bronce antiguo, y su piel era tan clara que me encontré preguntándome tontamente por qué no tenía pecas. María Magdalena, heroína de miles de novelas bíblicas a todo lo largo de los siglos, y quien desempeñó un papel prominente en la última parte de los 4 evangelios. La mujer de quien Jesús expulsó 7 demonios, una prostituta reformada o cuando menos una pecadora, dependiendo de la fuente, y esta última categoría tan adecuada para la mayoría de nosotros que su atractivo ha sido universal durante casi 2000 años. Sin embargo, en un punto concuerdan todos los evangelios y las primeras fuentes de información. El amor de la mujer de Magdala por su Señor y su valor no fueron sobrepasados por ninguno de ese pequeño grupo que acompañó a Jesús a Jerusalén para celebrar su última Pascua. Los 3 tomamos asiento sobre el césped, a sus pies, y después de que tanto José como Juan se turnaron pacientemente y sin prisas para explicarle el fin de mi visita, me miró, preguntándome en tono de voz quejumbroso: ¿Prometes no hacerme daño si te digo todo lo que quieres saber acerca de Jesús? María Magdalena, Matías es amigo mío. Jamás te haría daño, le aseguró José. La mujer señaló en dirección a la franja púrpura de mi túnica. Todos los romanos hacen daño a la gente y aún trataron de dar muerte a mi señor. Su voz, parecida a la de una niña, tanto por su tono como por sus inflexiones y la cadencia lenta de sus palabras, todas pronunciadas monótonamente y sin emoción, indicaban una condición para la cual ni el anciano ni Juan me habían preparado. No ha sido ella misma durante muchos años, Matías. Me confió José finalmente, como si la mujer no pudiera escucharlo. Desde aquella mañana en que regresó de la tumba vacía. Sin embargo, su capacidad de recordar aún los menores detalles de sus experiencias con Jesús no ha menguado. Simplemente háblale con suavidad y haz que tus preguntas sean sencillas. Solo tengo unas cuantas, le dije. Casualmente miré hacia las ramas por encima de mi cabeza. Un solitario granado, de forma simétrica, se balanceaba con suavidad bajo la brisa. Siguiendo un impulso repentino, me puse de pie y dando un salto desprendí de su tallo el fruto de un rojo oscuro y se lo entregué a María Magdalena. Lo aprisionó contra su pecho y bajó los ojos en un ademán tan conmovedor como el de una tímida jovencita. María Magdalena, empecé, ¿cuándo viste a Jesús por primera vez? Algunos escribas y fariseos me llevaron ante su presencia mientras enseñaba en el templo. Me arrojaron a sus pies gritando que me habían sorprendido en el acto flagrante de adulterio y que, de acuerdo con las leyes de Moisés, deberían lapidarme. Querían saber lo que Jesús tenía que decir. ¿Y qué dijo? Se sonrojó, pretendiendo no haber escuchado, y se inclinó para escribir con su dedo sobre el polvo del suelo. ¿Pudiste ver lo que escribió? No, pero seguían presionándolo para que les respondiera. Así que, finalmente, alzó la vista y dijo: «Aquel de ustedes que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra». Y después volvió a escribir algo sobre el suelo. Yo estaba enfurecida con él, segura de que había sellado mi destino y que ahora me llevarían fuera de la ciudad para que me dieran muerte. Me cubrí los ojos con las manos a fin de no ver los rostros de los que se mofaban de mí en mi vergüenza, esperando que me llevaran. Pero pronto dejé de escuchar las risas y los insultos, y cuando abrí los ojos vi que todos los escribas y fariseos se habían retirado. ¿Qué hiciste entonces? Me puse de pie, segura de que Jesús y esos hombres me estaban jugando una broma cruel. Él me preguntó: «Mujer, ¿en dónde están tus acusadores? ¿Ningún hombre te ha condenado?» Y yo respondí: «Ningún hombre, Señor». Y entonces Jesús dijo: «Yo tampoco te condeno. Vete
y no vuelvas a pecar». Después se volvió hacia la multitud que presenciaba la escena a distancia y dijo: «Yo soy la luz del mundo. Quien me siga no caminará en la oscuridad, sino que tendrá la luz de la vida». Y desde ese día lo seguí, atendiendo a sus necesidades cuando me lo permitía, y yo lo amé mucho. Háblame de esa mañana en que tú y los demás fueron a visitar la tumba. Extendió la mano hasta alcanzar la cesta que estaba a su lado y tomó otro puñado de vainas de guisantes, que dejó caer en el interior del tazón y siguió con su tarea mientras hablaba. Con María, la madre de Santiago y de Josué, había observado a José cuando él y sus acompañantes bajaron de la cruz el cuerpo de nuestro Señor. Cuando vimos que se llevaban el cuerpo a una tumba cercana en un pequeño jardín, nos sentimos aliviadas y regresamos aquí. Pero al día siguiente, que era nuestro sabbat, empecé a preguntarme si habrían preparado el cuerpo de nuestro Señor para su sepultura de acuerdo con nuestra ley. Una vez terminado el sabbat, a la hora de la puesta del sol, me dirigí al mercado a comprar especias, mirto, aloe y aceites, resuelta a ir a la tumba a la mañana siguiente muy temprano para ungir a nuestro Señor en la forma adecuada. María y Salomé, la madre de Juan, accedieron a acompañarme a la tumba, pero cuando le pedí a Juan que fuera con nosotros para que nos ayudara a mover la pesada piedra que normalmente es colocada a la entrada de las tumbas, se rehusó a hacerlo, diciendo que no se atrevía a abandonar a Pedro y que tampoco tenía fuerzas para caminar una distancia así. ¿Pero de cualquier manera las tres se dirigieron allí? Oh, sí, antes de que saliera el sol, llevando cada una de nosotras un saco lleno de especias y todo lo demás. Cruzamos la puerta cercana y seguimos el camino de tierra hacia el norte hasta llegar a esa horrible colina en donde crucificaron al Señor. Todavía se erguían allí los 3 maderos verticales, pero los horizontales, sobre los cuales clavaron las manos de esos pobres hombres, fueron retirados junto con sus cuerpos. En ese camino hacia el norte, ¿no se encontraron a nadie? No, para gran decepción nuestra, pues esperábamos encontrar a alguien a lo largo del camino para que nos ayudara a mover la piedra de la tumba. Después de pasar el Gólgota, empezamos a perder el valor, ya que el sol todavía no aparecía y entre los árboles y matorrales se veían muchas formas y sombras extrañas. Aún así, entramos en el jardín, sobresaltándonos a cada ruido. Pronto pasamos delante de una fogata, cuyos leños arrojaban chispas y humo al soplar la suave brisa, y nos preguntamos quién habría estado allí durante la noche. Entonces, llegamos a la tumba y vimos que la gran piedra había sido apartada de la entrada. ¿Y eso las atemorizó? Oh, no. Al principio pensamos que tal vez José habría llevado el cuerpo de nuestro Señor a otra parte para su sepultura final. Pero de haber hecho algo así, sabíamos que hubiera ido a decírnoslo. Entonces dije a María y a Salomé que quizá alguien se había robado el cuerpo, y estrechamente abrazadas, nos arrodillamos para ver hacia el interior de la tumba. Salomé fue la primera en gritar y yo casi me desvanecí. Sentado sobre el suelo de piedra en el interior, se encontraba un joven ataviado con una larga vestidura blanca, quien al vernos gritó atemorizado. Recuerdo que di un salto hacia atrás golpeándome la cabeza contra la piedra. Todas dejamos caer nuestros sacos y salimos corriendo, tropezando y cayendo muchas veces sobre el césped húmedo al alejarnos del lugar. Detrás de nosotras podíamos escuchar al extraño vestido de blanco que gritaba: «No tengan miedo, buscan a Jesús de Nazaret, que fue crucificado». Y eso es todo lo que puedo recordar, porque para entonces ya estábamos en el camino, corriendo como si nos persiguieran animales salvajes. Yo llegué de vuelta aquí antes que las demás mujeres, y de inmediato subí las escaleras para decirles a Pedro y a Juan que alguien había robado el cuerpo de nuestro Señor. Solamente el ruido de los duros guisantes al caer de sus vainas dentro del tazón que sostenía María Magdalena perturbaba la quietud del patio. Ahora luchaba conmigo mismo, tratando de conservar mi serenidad. Estaba muy cerca de una evidencia importante, nueva evidencia, por lo que no podía permitir que me traicionara mi ansiedad,
ya fuera por el sonido de mi voz o por el aspecto de mi rostro. Durante muchos siglos, santos y anticristos, eruditos y filósofos, teólogos y escritores, soñadores y burlones, todos han luchado con las versiones discordantes de los evangelios en relación con lo que en realidad experimentaron María Magdalena y las demás mujeres cuando llegaron ante la tumba vacía. ¿Acababa acaso de enterarme de la verdad escueta mucho tiempo antes de que se viera recubierta por décadas de creyentes bien intencionados? ¿O acaso esta mujer, con un largo historial de problemas mentales, me estaba jugando una broma? ¿Estás segura, María Magdalena, de que viste a un joven en el interior de la tumba? Todas lo vimos. A la escasa luz no pudimos ver su rostro claramente, pero estoy segura de que se trataba de un joven, y cuando nos llamó, mientras huíamos, su voz era la de un hombre joven. ¿Es posible que se hayan tropezado con un ángel? Los labios de María Magdalena se plegaron en una sonrisa condescendiente, si es que alguna vez he visto una. Jamás he contemplado a un ángel, por lo menos a uno que pudiera reconocer como tal, replicó. ¿Y acaso un ángel de Dios se hubiera sentido atemorizado por nuestra aparición en la tumba o nos hubiera permitido huir sin calmar nuestros temores? No había ningún argumento contra esa lógica. Traté de concentrarme, de recordar algunas notas que había garrapateado hacía mucho tiempo, al principio de mis investigaciones para mi libro Comisión Cristo. En el Evangelio según Mateo, las mujeres se habían encontrado en el sepulcro con el ángel del Señor. En el Evangelio según Lucas, había 2 hombres con vestiduras resplandecientes y más adelante, en el mismo capítulo, se hace una referencia a una visión de ángeles. En el Evangelio según Juan, María Magdalena miró hacia el interior del sepulcro y vio a 2 ángeles vestidos de blanco. Pero en el Evangelio según Marcos, las mujeres entraron al sepulcro y vieron a un joven sentado del lado derecho, vestido con una larga túnica blanca. ¿En realidad no se mencionaba ningún ángel en la narración de Marcos sobre esa escena de la tumba a una hora temprana de la mañana? Sí, estaba seguro de ello. Si el Evangelio de Marcos describía a un primer visitante a la tumba antes de que llegaran las mujeres, ¿quién era ese visitante y qué estaba haciendo allí? ¿Y ese individuo misterioso habría sido un cómplice para retirar el cuerpo o incluso un testigo del robo? ¿Sería posible? Juan, ¿sabes si ya regresó Marcos? Sí, acabo de escuchar su voz. Está dentro de la casa con su madre, ayudándola a preparar la cena. ¿Sería posible que hablara con él por unos momentos? Dije, mirando a José en busca de ayuda. El anciano mostró muy poco entusiasmo por esta repentina adición a nuestra agenda, pero finalmente me concedió el beneficio de una anuencia un tanto forzada. El joven apóstol se dirigía a la casa en busca de Marcos cuando lo detuve. Juan, ¿puedo hablar con él allá? Pregunté, señalando hacia la habitación del piso superior. Como quieras, gritó. Le di las gracias a María Magdalena por su ayuda, y esta vez José me siguió escaleras arriba. El cuerpo delgado y moreno de Marcos estaba cubierto por un taparrabos de piel de animal, que colgaba desde la cintura hasta abajo de las rodillas. Su cabello negro era una masa de rizos que enmarcaban un rostro atractivo de rasgos pronunciados, más griegos que otra cosa. A pesar de su juventud, en él había una extraña intensidad, y sus ojos color café eran demasiado tristes y serios para su edad. Penetró lentamente en la habitación con cierta inseguridad, respondiendo al saludo afable de José con solo una sonrisa breve y forzada. Cuando el anciano lo invitó a tomar asiento, miró hacia la puerta, como si prefiriera retirarse, pero por fin se dejó caer con timidez sobre un cojín que se encontraba exactamente frente a mí en la mesa. Marcos, sonreí, tratando de hacer que se sintiera cómodo. ¿Te ha hablado Juan del propósito de mi visita? Asintió. ¿Qué edad tienes?
Pasó saliva y dijo roncamente: Tengo 20 años de edad. ¿Recuerdas muchas cosas acerca de Jesús? 6 años es mucho tiempo. No hubo respuesta. ¿Responderás algunas preguntas sobre él si es que puedes recordar? Silencio total, pero los músculos de sus brazos se tensaron y apretó los puños que descansaban sobre la mesa. Desanimado, me volví a José, quien solo movió la cabeza con desaliento. Entonces, recordé mi amuleto, ese trozo de oro pesado, plano y de una forma tan curiosa que llevaba al cuello desde que José me lo obsequió el primer día durante nuestra visita al templo. Ya se había convertido en una parte integral de mi cuerpo, tanto que ni siquiera estaba consciente de que colgaba de la tira de cuero alrededor de mi cuello. Introduje la mano en mi túnica y saqué el amuleto, volteándolo a fin de que Marcos pudiera ver el trazo del pez. Marcos, ¿me ayudarás, por favor?, pregunté, extendiendo mi mano sobre la mesa y colocándola sobre la suya. Su rostro se iluminó y después de un momento de vacilación, colocó su otra mano sobre la mía, asintiendo. El suspiro de alivio de José inundó la habitación y yo volví a instalarme en mi cojín, sintiendo exactamente lo que debió haber sentido Judas. ¿Recuerdas la última cena que celebró Jesús en esta habitación? Fui yo quien trajo los alimentos hasta aquí desde la cocina, que se encuentra en la planta baja, dijo con orgullo. ¿Y viste a Jesús y a los demás cuando finalmente partieron? ¿O ya te encontrabas en tu lecho debido a lo tardío de la hora? Estaba abajo, en el patio, esperándolos. No había visto a mi tío Pedro durante muchos meses y no podía comprender por qué esa noche no había jugado conmigo, como lo hacía siempre que visitaba nuestra casa. También estaba resentido por haberme visto obligado a comer el cordero pascual en compañía de las mujeres, mientras todos los hombres festejaban juntos en la planta alta. ¿Sucedió algo en el patio cuando el grupo descendió desde esta habitación? Cuando mi tío me vio, debió sentirse culpable por su negligencia, pues sin decir una palabra entró a la casa, a la planta baja, y al salir me dijo que mi madre me había dado permiso para que caminara con él y con los demás hasta la puerta de la fuente, en la parte sureste de la ciudad, cerca de los estanques. Es un recorrido muy largo hasta esa puerta. ¿Tienes algún recuerdo relacionado con él? Pude ver que José me miraba ceñudo. Por lo visto, no se explicaba por qué hacía yo esas preguntas en apariencia innecesarias e inocentes, cuando el tiempo se había convertido en algo tan valioso. Tengo muchos recuerdos de ese paseo, replicó Marcos con nostalgia. Las lámparas festivas que brillaban desde las ventanas de muchas casas mientras las familias hacían los preparativos para dirigirse al templo, cuyas puertas se abrirían a la 6ª hora después de la puesta del sol. Las multitudes y los animales en el camino, como si fuera de día. La emoción de estar en compañía de mi tío y de Jesús, cuando menos durante parte de la celebración de la Pascua y de los himnos que cantamos mientras caminábamos. ¿Iban todos juntos? Estábamos tan cerca unos de otros como un racimo de uvas hasta que nos acercamos a la puerta, cuando Jesús se detuvo y dijo: Esta noche padecerán por mí, porque está escrito: abatiré al pastor y las ovejas se dispersarán. Sus palabras causaron gran temor a los hombres, incluyendo a mi tío. Y después Jesús dijo: Pero después de levantarme, iré delante de vosotros a Galilea. Una vez más mi corazón empezó a latir con demasiado entusiasmo para mi propio bien. Marcos, alguien más, cerca de Jesús, ¿lo escuchó pronunciar esas palabras, exceptuándote a ti y a los 11 apóstoles? No. Habló casi en un susurro, como si estuviera compartiendo un secreto. ¿Me encontraba acaso a punto de resolver un misterio que había confundido a tantas mentes teológicas? María Magdalena acababa de decirme que cuando las 3 mujeres se encontraron con el joven en la tumba, habían huido casi de inmediato, pero no antes de oírlo gritar: No teman, buscan a Jesús de Nazaret, que fue crucificado. Y eso era todo lo que recordaban mientras huían aterrorizadas.
Solamente en uno de los evangelios, el de Marcos, la narración más temprana conocida de la vida de Jesús, el autor especifica que un joven, y no ángeles, como mencionan los otros tres, fue visto en la tumba. Y en el último capítulo de Marcos incluso se puede leer la cita completa de lo que ese joven dijo a las mujeres. Por supuesto, sin saber que solo habían escuchado parte del anuncio al huir. Con rapidez repasé esos versículos en mi mente. No teman, buscan a Jesús de Nazaret, que fue crucificado. Ha resucitado, no se encuentra aquí. He allí el sitio en donde lo depositaron, pero sigan su camino y digan a sus discípulos y a Pedro que irá delante de ustedes a Galilea. Allá lo verán, tal y como él lo dijo. Había triunfado, cuando menos, ahora encajaba perfectamente una pequeña parte del rompecabezas de la resurrección. Por lo que Marcos me acababa de decir, solo una persona, además de los apóstoles, había escuchado a Jesús anunciar a la salida de la ciudad que después de levantarse iría delante de ellos a Galilea, y esa otra persona, según sus propias palabras, era el mismo joven que ahora estaba sentado frente a mí. Obviamente, ya fuera por temor a un castigo o por vergüenza, o debido a cualquier otra causa desconocida, Marcos no le había confesado a nadie que fue él quien, sin quererlo, había atemorizado a las mujeres, asustándose a su vez cuando ellas se tropezaron con él en el interior de la tumba esa mañana. Pero, ¿qué hacía un joven de 14 años en la tumba antes del amanecer? ¿Cómo llegó hasta allí y cómo volvió sin que su madre y los demás se enteraran? Y lo que era más importante de todo, cuando menos para mi investigación, ¿qué otra cosa había presenciado en el huerto antes de la llegada de las mujeres? De alguna manera, tenía que obtener esa información de él. Marcos, ¿escuchaste otras palabras en labios de Jesús mientras se acercaban a la puerta? No. Mi tío me besó diciendo que ya había ido demasiado lejos y que debía apresurarme a volver al lado de mi madre a fin de no preocuparla. Hice lo que me indicaba y regresé a mi lecho. Y entonces, dije, de acuerdo con los demás con quienes he hablado, algo terrible sucedió aquí, ¿no es verdad? No sé cuánto tiempo había dormido antes de que me despertaran unos golpes y el ruido de fuertes voces de hombres en nuestra casa, y pronto pude escuchar los gritos de mi madre y de las demás mujeres. Antes de que pudiera saltar del lecho, 2 soldados romanos abrieron mi puerta de un puntapié. Acercaron sus lámparas a mi rostro, mirando debajo de mi lecho, y después salieron a toda prisa. Temblando, salí a la terraza y pude ver que el patio estaba atestado de soldados. Cada uno llevaba una antorcha brillante. Luego, salieron otros soldados de la casa y escuché que un hombre decía: «Debe haber ido a Getsemaní. Vamos hacia allá para capturarlo». Y todos cruzaron apresuradamente la calle hasta salir por la puerta de la ciudad. Cuando bajé, encontré a mi madre y a las demás mujeres reunidas en su alcoba, llorando y consolándose unas a otras, y cuando le pregunté por qué los soldados habían venido a registrar nuestra casa, me dijo que venían a prender a Jesús. Le dije que debía apresurarme a ir a Getsemaní para prevenirlo, pero me detuvo, prohibiéndome salir de casa por temor a que los soldados me hicieran algún daño. Pero tú fuiste hacia allá de cualquier manera, ¿no es verdad? Escuché 2 gritos, uno de Marcos y otro de José de Arimatea. El anciano fue el primero en recobrar la voz. ¿Cómo estás enterado de tales cosas, Matías? ¿Qué podía decirle en presencia de Marcos? ¿Cómo podía recordarle al anciano un incidente descrito tan solo en el Evangelio según Marcos? Un incidente que nada más podía escribir el individuo que había estado implicado personalmente. ¿Cómo podía repetirle la historia de que cuando Jesús fue prendido y todos los apóstoles huyeron, había otra persona en el huerto? Un joven cubierto con una sábana de lino alrededor de su cuerpo, y que cuando trataron de capturarlo, abandonó la sábana huyendo desnudo. Ignoré la pregunta de José y decidí jugarme el todo por el todo. Marcos,
Tú corriste hacia el huerto, bajando por esas escaleras exteriores desde tu habitación en este piso, a fin de que nadie te viera, ¿verdad? Después, seguiste una ruta directa a través de la ciudad, cruzando el templo. Saliste por una de sus puertas en el lado este, cruzando el puente sobre el Cedrón y llegaste al huerto. Pero demasiado tarde. Jesús ya había sido prendido, y cuando algunos de los soldados te vieron, trataron de capturarte, solo que te las arreglaste para que únicamente se apoderaran de la sábana en la cual te habías envuelto, y huiste, dejando la sábana en manos de los soldados. ¿No es así? Sepultó la cabeza entre las palmas de las manos y dijo: Sí. ¿Y tuviste que recorrer desnudo todo el camino hasta tu casa? Para mi eterna vergüenza. ¿Comentaste eso con alguien? No. ¿Ni siquiera después? No, pero ahora tú. Tu secreto está a salvo con nosotros, Marcos, siempre y cuando estés dispuesto a decirme todo lo que sepas respecto a otro asunto de gran importancia. Me odié a mí mismo. En sus ojos había lágrimas, y jamás he podido hacer frente a las lágrimas de otros sin derrumbarme. Cualquier cosa, todo lo que quieras saber. Sollozó. En algún momento, después de que volviste del huerto y te dirigiste al lecho, debes haber vuelto a despertar. ¿Estoy en lo cierto? Se quedó boquiabierto, y yo le expliqué. Tu tío Pedro ya me dijo cómo perdió el conocimiento en el patio de la casa de Caifás, y fue traído hasta aquí por Juanichem, el protector de José, puesto que instalaron a Pedro en tu lecho. ¿En dónde dormiste tú? Afuera, en la terraza. ¿No hacía frío allí? Pedro dijo que encendieron fogatas en el patio del sumo sacerdote. ¿Por qué no dormiste aquí? He dormido allá afuera en muchas ocasiones y en todas las estaciones. Es agradable yacer de espaldas bajo las abrigadoras mantas, contemplar las estrellas y sentir la brisa en el rostro. ¿Puedes mostrarme con exactitud en dónde dormiste esa noche, si lo recuerdas? José lanzó un gemido de impaciencia, pero no dijo nada. Seguimos a Marcos afuera y dimos vuelta en la esquina de la terraza del piso superior, que daba hacia el suroeste. Directamente abajo de nosotros se encontraba el camino que conducía al palacio de Caifás y a la casa de José, en lo alto de la colina. A mi izquierda podía contemplar el tráfico que llegaba a la ciudad desde Belén, cruzando la puerta de entrada, y a mi derecha, hacia el norte, podía ver el palacio de Herodes. Señalé en dirección al norte. Esa colina, fuera de los muros de la ciudad, mucho más allá del viejo palacio de Herodes, ¿es el Gólgota en donde Jesús fue crucificado? Sí. ¿Y el camino de tierra, fuera de esta puerta cercana, llega hasta el Gólgota? Y más allá, replicó Marcos. Ahora bien, Jesús fue crucificado al día siguiente de que tú trataste de salvarlo de que lo aprendieran en el huerto. ¿Dormiste aquí esa noche? Sí. Pedro seguía enfermo de fiebre y Juan estaba a su lado. Otra confirmación de la coartada de Pedro y Juan, como si tuviera necesidad de ella. Al día siguiente, era tu sabbat. ¿Recuerdas en dónde dormiste esa noche? Pedro aún no se levantaba de mi lecho, así que nuevamente dormí aquí afuera. Dime, Marcos, sonreí. ¿Acostumbras sentarte aquí a menudo, en medio de la oscuridad, a ver pasar a la gente allá abajo y contemplar las luces de la ciudad? Me imagino que cualquier muchacho de 14 años disfrutaría al hacer eso. Asintió. Lo hice muchas veces cuando era más joven, aun cuando no durmiera aquí. ¿Y recuerdas haberlo hecho esa noche, después de terminado el sabbat? Respondió de inmediato. Esa noche nadie durmió en esta casa, con excepción de mi tío enfermo. Abajo podía escuchar a mi madre y a las demás mujeres lamentándose y llorando, llamando por su nombre a nuestro Señor, y de vez en vez, justo cuando acababa de cerrar los ojos, una de ellas gritaba y yo volvía a despertar. Conforme avanzaba la noche, ¿observaste algo fuera de lo común que tuviera lugar en la parte de la ciudad que puedes ver desde aquí? Vaciló,
mostrándose cauteloso conmigo después de mi descripción tan exacta de su casi captura en Getsemaní. ¿Algo poco común? No lo creo. ¿Qué quieres decir? Señalé hacia el Gólgota. Una fogata ardiendo cerca de esa colina, en el jardín, encendida por los guardias que Caifás envió del templo para vigilar la tumba de Jesús, como ahora sabes, pero entonces ignorabas. ¿Viste ese resplandor y quizá las antorchas de los guardias mientras vigilaban? ¿Y no te preguntaste por qué habría una fogata ardiendo tan cerca del sitio en donde Jesús había sido crucificado y sepultado? Los grandes ojos color café de Marcos me miraron suplicantes. Se volvió hacia José, como si esperara que el anciano lo rescatara de su aprieto, pero no recibió ninguna ayuda de su parte. Por fin, coloqué ambas manos sobre sus hombros y lo oprimí suavemente. Marcos, ¿por qué no nos cuentas, en tus propias palabras, todo lo que viste y todo lo que sucedió después? Te hará bien compartir ese peso que has llevado tú solo durante tantos años. Me volvió la espalda y dio varios pasos hacia el borde de la terraza, la cual no contaba siquiera con la protección de una balaustrada. Mientras contemplaba hacia el pavimento allá abajo, quise avanzar hacia él, pero el brazo de José me lo impidió. Conocía a Marcos mejor de lo que yo llegaría a conocerlo jamás. Después de varios minutos de ansiedad, cuando menos para mí, el joven se volvió y aceptó. Te lo diré, siempre y cuando lo que diga permanezca en secreto entre nosotros tres. En este momento, nada bueno resultará si mi historia se vuelve del dominio público, y solo creará dudas en las mentes de aquellos cuya fe en que Jesús resucitó de entre los muertos, como bien sabemos, aún no es muy firme. Quizá más adelante, cuando los cimientos que están construyendo Pedro, Juan, Santiago y los demás sean más sólidos, se les podrá decir a todos, ¿aceptas mis condiciones? Era más de lo que me había atrevido a esperar. Asentí, a sabiendas de que mantendría su palabra. De acuerdo con mis investigaciones, dentro de 20 o 30 años, Marcos escribiría su primer resumen de la vida de Jesús con ayuda de los recuerdos de Pedro, y en ese evangelio pujante, aunque el más breve de todos, incluiría la historia del joven desnudo en Getsemaní, así como la del otro joven vestido de blanco que se encontraba en la tumba. Procede con tu historia, le animé, y puedes estar seguro de que tus palabras estarán a salvo con nosotros. Tenías razón, empezó. Sí observé la fogata cerca del Gólgota y las antorchas moviéndose de un lado a otro, y aún bajé a decírselo a mi madre, pero las mujeres finalmente habían conciliado el sueño. Me dirigí hacia donde estaba Juan para hablarle de ello, pero él también estaba profundamente dormido en una silla, al lado de Pedro, quien despedía sonidos extraños. Volví solo hasta aquí y me senté a observar. Después de 2 horas, poco más o menos, sentí los ojos pesados, así que extendí mis mantas, dispuesto a dormir, cuando de pronto nuestra casa se empezó a sacudir de un lado a otro. Me puse de pie de un salto, pero la vibración cesó casi tan pronto como empezó y ya no le concedí mayor importancia, puesto que la tierra se había estremecido muchas veces desde que el Señor fue crucificado, y mi madre me dijo que era Dios expresando su cólera por lo que le hicieron a su hijo. Volví la mirada hacia el Gólgota y con gran sorpresa pude ver 4 antorchas que se alejaban rápidamente de la fogata, como si los que las llevaban fueran corriendo. Continué observando conforme las luces avanzaban hacia el sur en esta dirección, por el camino fuera de la ciudad. Pronto el muro las ocultó de mi vista, pero su resplandor iluminaba el cielo a medida que las antorchas se aproximaban cada vez más, hasta que 4 hombres, ataviados con el uniforme de los guardias del templo, cruzaron apresurados la puerta de la ciudad y pasaron directamente debajo de donde yo me encontraba. ¿Había gente en las calles? Unas cuantas. Parado frente a esta casa, al otro lado de la calle, estaba un hombre con su animal y lo escuché gritar. «¿Van huyendo o persiguen a alguien?» Y uno de los guardias, sin detenerse, gritó una y otra vez. «¡Se ha ido de la tumba! ¡Se ha ido de la tumba!»
y siguieron apresurados colina arriba hasta que los vi entrar en el patio de la casa del sumo sacerdote Caifás. ¿Qué hiciste al escuchar sus palabras? Me sentí invadido por una gran alegría, ya que sabía a quién se referían. Recuerda que oí decir a Jesús, después de levantarme, y ahora acababa de escuchar a esos hombres, cuyas luces había seguido a todo lo largo del camino desde el Gólgota, anunciar que había salido de su tumba. En medio de mi emoción, corrí escaleras abajo, crucé la puerta y me dirigí hacia el norte, en dirección al Gólgota, sin siquiera detenerme el tiempo suficiente para calzarme las sandalias. ¿Qué ropa llevabas? ¿Qué llevaba? Ah, mi camisa de noche. Ya me había desnudado y estaba a punto de dormirme cuando el temblor de tierra me sorprendió. ¿Y de qué color es tu camisa de noche? ¿De qué color? Es blanca. ¿Te encontraste con alguien en el camino norte? A nadie que pueda recordar. Y de ser así, es probable que ni siquiera lo hubiera visto. Mi mente y mi corazón, así como mis ojos y pies, iban hacia el sitio en donde fue depositado nuestro Señor. Por último, llegué al jardín. Aún ardía la gran fogata que había visto desde esta terraza, y más allá de ella podía ver la tumba. Me las arreglé para retirar un pequeño tronco que aún ardía, y llevándolo a manera de antorcha, me acerqué a la tumba, sin darme cuenta hasta que estuve muy cerca de que la piedra había sido apartada. ¿Viste a alguien en el jardín? En una ocasión escuché ruidos detrás de unos matorrales y casi salí huyendo, antes de ver a un perrito cruzar por el césped y desaparecer entre los árboles. Pero fuera de ese animal no vi a nadie. Cuando llegué a la entrada de la tumba, introduje la antorcha y me incliné para mirar hacia el interior, dispuesto a huir a la menor provocación. En el sepulcro, en un nicho tallado en la roca, se encontraba la mortaja con que lo sepultaron, y aun cuando la tela seguía enrollada, pude ver que no contenía ningún cuerpo. Lentamente me arrastré hacia el interior de la tumba y me senté del lado derecho, apoyado contra el muro, contemplando el gran milagro que acababa de suceder. Al principio lloré, después empecé a orar como Jesús nos enseñó a hacerlo, y le di gracias a Dios por liberar a nuestro Señor de manos de sus enemigos. Me encontraba en un estado tal de exaltación que me parecía escuchar voces de ángeles que cantaban y reían con alegría. Después, tal vez debido a lo tardío de la hora, debo haberme quedado dormido con la cabeza apoyada contra el muro. No sé cuánto tiempo permanecí en esas condiciones antes de que me despertaran unas voces. Me di vuelta y pude ver unas figuras que se movían en la entrada de la tumba. Con la escasa luz del amanecer a sus espaldas y mi antorcha ya apagada, no pude reconocerlas, y sorprendido ante su aparición, lancé un grito. Entonces, algunas de ellas empezaron a gritar también, y me di cuenta que eran mujeres. Rápidamente retiraron las cabezas de la abertura y yo me arrastré detrás de ellas, pero ya me habían vuelto la espalda al huir cuando traté de decirles que no tuvieran miedo. ¿Pudiste reconocerlas una vez que estuviste fuera de la tumba? No. Aún había más oscuridad que luz en el jardín lleno de árboles, y solo pude verlas de espaldas cuando huían. ¿Trataste de detenerlas? Sí, como ya dije, las llamé diciendo que no tuvieran miedo y algo más. ¿Recuerdas qué fue lo que les gritaste? Frunció el entrecejo, frotándose la barbilla puntiaguda. Creo que dije: no tengan miedo, buscan a Jesús de Nazaret que fue crucificado. Ha resucitado, ya no está aquí. Mirad el sitio en donde fue depositado. Pero sigan su camino y digan a sus discípulos y a Pedro que irá delante de ellos a Galilea. Allí lo verán, tal como él dijo. Eso en cuanto a los ángeles en la tumba, pero aún así, para una tumba privada en un oscuro amanecer lleno de presagios, hubo un tráfico considerable. Por supuesto, Juan y Pedro, pero antes que ellos, María Magdalena y las demás mujeres. Y ahora sabía con certeza que Marcos estuvo allí antes que cualquiera de ellos. Pero, ¿quién había precedido a Marcos?
Si encontrara la respuesta a esto, con toda seguridad también conocería la identidad de mi ladrón de tumbas. Moví la cabeza con perplejidad y pude sorprender una ligera sonrisa burlona en el viejo rostro de José de Arimatea, al verme luchar por encontrar una solución a ese misterio que me había traído hasta aquí. Marcos, según María Magdalena, tanto Juan como Pedro corrieron a la tumba tan pronto como ella les trajo la noticia de que alguien se había llevado el cuerpo de Jesús. ¿Cómo es que no te tropezaste con ellos en el camino, o cómo no te encontraron aún en el jardín? Esbozó una sonrisa. Volví aquí cruzando las calles de la ciudad en vez de seguir el camino afuera de los muros. Me apresuré a subir las escaleras sin ser visto. Me deslicé bajo las mantas y pretendí que dormía. Desde el patio, allá abajo, la madre de Marcos lo llamaba. Necesitaba leña para el fuego. Él se volvió a mí con un ademán de disculpa, pero le dije que de cualquier manera mi interrogatorio había terminado, y le di las gracias por su ayuda. Su abrazo al despedirse de mí me sorprendió momentáneamente, antes de comprender que para él mi amuleto de oro certificaba que yo era uno de ellos. De pronto me sentí exhausto, derrotado como un sonámbulo. José me dijo en un tono de voz consolador: «Matías, vamos adentro, descansemos un poco». Lo seguí de vuelta a la amplia habitación del piso superior y me dejé caer sobre uno de los cojines verdes frente a la gran mesa con su vela perpetua. El anciano se inclinó hacia mí con las manos juntas, casi como en una plegaria. «Matías, ha sido un gran privilegio y un honor acompañarte durante estos últimos 4 días. Después de observarte y de escuchar la forma tan hábil de tratar con toda clase de testigos, a fin de descubrir la verdad, no es difícil comprender por qué tus libros de crímenes e investigación te han ganado un renombre mundial». Cobré ánimos y José de Arimatea continuó: «Cuando llegaste aquí, te dije que cualquier resultado que lograras se debería estrictamente a tu propia capacidad, a tus conocimientos y a tus habilidades, y que yo estaría a tu lado únicamente para protegerte y aconsejarte lo mejor que pudiera. Siento que hasta este momento no he cumplido con mi pequeña parte de nuestro trato, tan bien como tú has sabido hacer frente a ese gran desafío, ya que mientras tú has hecho grandes progresos para absolver a muchos de aquellos de quienes sospechabas podían estar implicados en el robo del cuerpo de Jesús, tu vida ahora corre peligro, y todos los consejos que te he dado podrían caber en la cabeza de un clavo. José, tal y como eres, has sido maravilloso. Con demasiados consejos de tu parte, hubiera sospechado que tratabas de influir en mí o de cegarme con algunos hechos a fin de que no pudiera ver otros. Juntos hemos logrado grandes cosas». Sacudió la cabeza tristemente. «Pero el tiempo que nos queda es muy breve. En esta hora tan tardía de nuestra misión, ¿aceptarías una sugerencia o dos, a fin de llevarte a una solución más pronta del misterio relacionado con la tumba vacía?» «Por supuesto». En su sonrisa amable hubo alivio y gratitud. «Matías, ¿qué sucedería en tus novelas si la persona que ha sido asesinada reapareciera con vida? Eso no puede suceder». «¿Por qué no?» «Porque si la persona asesinada en realidad estuviera con vida, no tendría ningún asesinato que mi detective pudiera descubrir». «Exactamente». «¿Qué quieres decir con exactamente?» «Lo que quiero decir es muy sencillo», dijo con paciencia. «Así como uno de tus libros no tendría un asesino si la persona a quien se creía asesinada aún siguiera con vida, de la misma manera tampoco tendrías un ladrón de tumbas, en este caso, si el cuerpo que, supuestamente, se llevaron caminara y hablara y comiera aquí en la ciudad después de encontrar la tumba vacía». Suspiré. Debí haberlo sabido. En algún momento teníamos que llegar a esto. «José, con toda seguridad habrás observado que en todos mis interrogatorios, de Mateo, de Santiago, el hermano de Juan, de Pedro, y hasta el día de hoy, el del joven Juan y el de Marcos,
Deliberadamente terminé nuestras discusiones con el descubrimiento de la tumba vacía. Me he dado cuenta de ello y me he preguntado el por qué. Cuando llegué aquí por primera vez, te dije que durante todos esos años de trabajar en mi Comisión Cristo, acumulé cientos de preguntas, de dudas y de bloques con los que tropecé en lo referente a la vida de Jesús, y te mencioné decenas de ellos. Pero también te dije que si pudiera convencerme de que nadie retiró el cuerpo de Jesús de esa tumba y de que sí resucitó, todas las demás preguntas se desvanecerían. Lo recuerdo. Estoy consciente de cada una de las supuestas apariciones de Jesús que se registraron después de haberle dado sepultura. Pero el hecho de pedir a cualquiera de sus seguidores más cercanos que describa alguna visión que haya tenido personalmente o que pensó tener como una secuencia natural de esa tumba vacía, va en contra de todo el sentido común y la lógica que he aplicado a mi labor durante 20 años. Como has podido ver y oír, solo me he concentrado en los hechos, en esos hechos que podían corroborarse, y eso es todo lo que haría mi comisión ficticia si, en realidad, sus miembros se encontraran aquí. Se me quedó mirando hasta que empecé a sentirme incómodo, al tiempo que murmuraba a medias para sí mismo una y otra vez. Hechos, hechos, hechos. Después se puso de pie, encorvando su anciana espalda varias veces, acompañándose de algunos quejidos, y preguntó: ¿Podrías concederle un capricho a un anciano? ¿Qué podía decirle? Por supuesto. Quédate aquí, me dijo, extendiendo su palma abierta hacia mí. Cruzó la puerta y estuvo ausente quizá unos 5 minutos, y regresó con Juan a su lado, quien se mostraba perplejo. Después de que ambos tomaron asiento frente a mí, José colocó su mano sobre el hombro del apóstol y pronunció estas palabras: Mi amigo Matías tiene necesidad de mayor información que olvidó obtener de ti antes. Creo que nos dijiste que cuando les llevaste las nuevas a los demás en Betania, ninguno creyó tu relato de que Jesús había resucitado de entre los muertos. En vez de ello, te ridiculizaron y tú regresaste aquí con el corazón entristecido. Eso es verdad, pero más avanzado el día, hacia la hora de la puesta del sol, todos vinieron a esta casa para presentar sus respetos a la Madre del Señor, y se quedaron sorprendidos cuando escucharon de sus labios la misma noticia que yo les llevé, que Jesús no estaba muerto. Pero ninguno creyó que se hubiera realizado la profecía del Señor, y dijeron que esa misma noche volverían a sus hogares en Galilea. Al escuchar eso, la Madre del Señor no quiso dejar que iniciaran su jornada de regreso sin que antes tomaran algún alimento, por lo que les subieron a esta habitación algo de comer para todos, y se cerraron todas las puertas exteriores de esta casa, al igual que la puerta del patio. ¿Por qué los encerraron?, pregunté. Tomás y Nataniel habían escuchado por las calles que ya las autoridades empezaban a acusarnos de haber retirado el cuerpo de Jesús de su tumba, y existía un gran temor de que pronto todos seríamos aprehendidos. José de Arimatea hizo una de sus raras interrupciones. Matías, trata de imaginarte a ese pequeño grupo de hombres, derrotados por los acontecimientos, sin su maestro y atemorizados, ocultos aquí tras de las puertas cerradas. Todos, sin excepción, eran ignorantes y no tenían un céntimo, y por lo que sabían, eran fugitivos en una ciudad en la cual las autoridades ya habían clavado a su maestro en una cruz. Durante muchos meses siguieron a Jesús de una parte a otra por todo el país, soportando el abuso, las privaciones y las amenazas. Y ahora, ese grupo lastimoso, habiendo perdido todo en Getsemaní, incluyendo la fe en su maestro y la esperanza de compartir el reino prometido, se preparaba para huir de esta ciudad de peligro y de sueños rotos. Juan siguió con el hilo de la narración. Ninguno de nosotros comió los alimentos que nos fueron preparados. Nos sentamos alrededor de la mesa como lo hicimos esa última noche en compañía del Señor, y muchos lloraron compadecidos de sí mismos, a pesar de todo lo que Pedro y yo tratamos de decir para convencerlos de que eran más los motivos para celebrar que para apesadumbrarnos.
Algunos incluso llegaron a culpar a Jesús por el apuro en que se encontraban, diciendo que engañados con sus promesas y milagros, sacrificaron todo por seguirlo, y ahora ya no les quedaba nada. Otros convinieron en que había sido un buen hombre y que proporcionó alivio a muchos, pero que, ciertamente, no era el Mesías como Pedro anunció en Cesarea de Filipo, ya que ningún Mesías de los judíos hubiera permitido que lo humillaran y lo avergonzaran como lo hicieron con él los romanos y el sumo sacerdote. Pedro, el obstinado Pedro, siguió recordándoles la tumba vacía, hasta que Tomás, en un arrebato de cólera, salió de la habitación diciendo que tenía la intención de pedirle prestada una lámpara a la viuda María, a fin de dirigirse a la tumba vacía en ese momento y convencerse por sí mismo. Después que salió, cerré nuevamente la puerta y seguimos cruzando palabras, hasta que varios de los hombres, cansados de tanto discutir, se aprestaron a salir, diciendo que viajarían hacia el norte en la oscuridad, a fin de evitar las patrullas. «¡Espera!», gritó José, levantándose de la mesa. Hizo una seña a Juan y ambos salieron de la habitación. El anciano volvió solo y tomó asiento frente a mí, mientras sus ojos ardían con una intensidad que jamás había visto antes. «Matías, ¿en verdad puedes imaginarte la derrota y la desesperación que flotaba esa noche en esta habitación? ¿Puedes concebir a esos hombres de mar y tierra, aterrorizados y con los rostros agobiados, surcados por lágrimas de dolor y decepción, con las mentes alteradas pensando solo en su propia seguridad, aferrados unos a otros aquí como lo estuvieron durante 2 días en el bosque? José, tú sabes que soy escritor, desde luego que puedo hacerlo. Matías, escúchame, me ordenó. Como has podido ver con tus propios ojos durante esta semana, ahora hay miles y miles de creyentes en Jesús resucitado. Sabes también que dentro de 10 años, a partir de esta fecha, esa cifra habrá aumentado tanto que empezará a crear graves disturbios en la ciudad y en el templo. Dentro de 20 o 25 años habrá cristianos en cada ciudad y aldea desde aquí hasta Roma, y dentro de 40 años habrán comenzado a debilitar paulatinamente las lanzas y espadas del imperio. Y en menos de 300 años, un emperador romano caerá de rodillas adoptando las enseñanzas de Jesús para todos sus súbditos. Hijo mío, tú siempre insistes en hechos, y sabes que lo que acabo de decirte no contiene sino hechos. Vuelves a sentir, así que estás de acuerdo conmigo. Muy bien, gran escritor de libros, explícame si puedes. ¿Cómo es posible que esos 11 miserables apocados, en lugar de huir a sus hogares, pudieran abandonar esta habitación esa noche, llevando la palabra de Jesús a todo el pueblo con tal fuerza y vigor, y que en el transcurso de 3 siglos, ellos y sus discípulos que le siguieron pudieran conquistar el imperio romano? Dímelo, ¿qué sucedió en esta habitación antes de que tuvieran oportunidad de huir hacia una vida de anonimato que los hizo cambiar de unos hombrecillos derrotados a la fuerza más poderosa dedicada al bien que el mundo haya conocido jamás? Dime, ¿qué pudo ocurrir aquí para crear en esos hombres un cambio tan poderoso y apremiante en sus caracteres que más adelante todos llegarían a dar la vida por su fe? Habla, Matías. Era un José muy diferente del hombre que había conocido durante 4 días. Me encogí de hombros y respondí débilmente. Dímelo tú, José. Recuerda que soy yo el que anda en busca de respuestas. No te lo diré. Rugió y su voz se quebró. Yo no tuve el privilegio de encontrarme aquí. Se dirigió apresuradamente a la puerta, la abrió y llamó a Juan, quien debía encontrarse cerca, en la terraza. Juan, te suplico que le digas a Matías qué fue lo que sucedió esa noche en esta habitación, cuando algunos de los hombres se disponían a abandonarla para siempre. Juan cerró de un golpe la pesada puerta de madera, corriendo el largo cerrojo de hierro, dejándolo caer ruidosamente en su soporte. Esta puerta estaba cerrada tal y como lo está ahora. De pronto, Jesús, llevando solamente una faja de lino, se encontraba de pie, aquí, dijo, avanzando unos cuantos pasos. Yo fui el primero en verlo,
y caí de rodillas. Otros gritaron arrodillándose, y unos cuantos corrieron hacia la pared de atrás, atemorizados. Entonces lo escuchamos decir: «La paz sea con vosotros». Levantó sus manos y todos pudimos ver los agujeros de los clavos que traspasaron sus muñecas y sus pies, y la herida abierta de su costado, en donde el legionario lo atravesó. Yo quise correr hacia él para abrazarlo, pero las piernas no me obedecieron y no pude moverme de mi lugar. Los demás tampoco pudieron acercarse a él mientras nos hablaba largamente, ordenándonos salir al mundo, empezando por Jerusalén, para predicar sus enseñanzas, puesto que éramos sus testigos y en su nombre se nos otorgaría un gran poder. Después desapareció de la habitación tan repentinamente como llegó, y todos nos arrodillamos para orar. Después se dirigieron a Pedro y a mí, pidiendo perdón por su incredulidad y su falta de fe. ¿Volvió Tomás de su visita a la tumba a tiempo para compartir la aparición de Jesús? No. Y cuando le dijimos que habíamos visto al Señor, se rió de nosotros, sugiriendo que habíamos bebido demasiado vino. Recuerdo que dijo: «Si no veo en sus manos las huellas de los clavos, y meto los dedos en los agujeros, y si no meto la mano en su costado, no creeré». 8 días después, en esta misma habitación, aun cuando la puerta estaba cerrada como antes, Jesús se nos apareció nuevamente de pie entre nosotros. Señaló directamente hacia Tomás, pidiéndole que se adelantara. Tomás estaba tan fuera de sí por el temor que permaneció en su asiento, hasta que los fuertes brazos de Pedro lo empujaron hacia el Señor. Entonces Jesús le dijo: «Acerca tu dedo y aquí tienes mis manos. Trae tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente». ¿Qué hizo Tomás? Hizo lo que se le pedía, y después cayó a los pies de Jesús diciendo: «Señor mío y Dios mío». Y Jesús replicó: «Tomás, porque me has visto, has creído. Benditos aquellos que sin haber visto han creído». Y a partir de ese momento todos, incluyendo a Tomás, hemos sido testigos del Señor, como lo estoy siendo contigo ahora, y como lo seré con otro y otro más, hasta que el reino de Dios esté al alcance de toda la gente. En el interior del carruaje inmóvil, porque aún no le indicaba a Chem que avanzara, José de Arimatea, con el rostro todavía sofocado, dijo: «Dime, Matías, ¿cuántos sospechosos quedarían todavía en la lista de tu comisión si sus miembros estuvieran llevando a cabo esta investigación?» Para tratarse de un anciano, era excelente con el aguijón cuando quería. «Solamente 2», murmuré, «Nicodemo y tú». ¿Te sientes demasiado fatigado para continuar? Este sería el momento ideal para ir a visitar el Gólgota y la tumba, puesto que es casi la misma hora en que bajamos a Jesús de la cruz y lo depositamos en el sepulcro. Estoy dispuesto. Excelente. Y desde allí, el recorrido es muy agradable por el camino Emaús hasta el hogar de mi viejo amigo Nicodemo. Allí tendrás el placer de visitar uno de los jardines de flores más impresionantes y bellos desde los días de Babilonia, y asimismo podrás conocer al hombre más opulento de toda la nación. ¿Más opulento que tú? Es como comparar el montículo de un hormiguero con el monte Hermón, dijo riendo entre dientes. ¿Y cuál será tu siguiente paso si, después de interrogarnos a Nicodemo y a mí, decides que no somos los ladrones de tumbas que buscas? Eso era exactamente lo que me estaba preguntando. No lo sé, José. Pero en tu manuscrito, ¿qué tenías planeado que hiciera la comisión investigadora cuando hubiera agotado su lista de testigos? No puedo decírtelo. Mucho antes de que el manuscrito de mi libro llegara a ese punto, ya había abandonado el proyecto como un caso perdido. Entonces, después de Nicodemo y de mí, ¿ya no tienes a quien interrogar? A nadie, respondí desesperanzado. Bueno, musitó, quizá yo pueda encontrarte uno más.